capítulo 3. Segunda carta a los Corintios. Cuando todos estemos allí, me dicen amén. 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 Segunda carta a los Corintios 3:1, del 1 al 8. ¿Ya estamos allí todos? Dice la palabra de Dios, luego del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. 3:1, segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo empieza a hablarle al pueblo, empieza a comentarle al pueblo y empieza preguntando: ¿acaso ustedes necesitan cartas de recomendación? ¿Acaso ustedes necesitan hacer esto o aquello? Sencillamente Pablo le habla que son ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué habla Pablo aquí de un nuevo pacto? Resulta que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo salió bajo un pacto que fue grabado en piedra en el monte Sinaí, el cual fue hoy los 10 mandamientos. Es el antiguo pacto de la casa de Israel. En Jeremías 31, en el versículo 31, le dice Dios al pueblo: ya no tendré un pacto como el de antes, sino que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y este pacto estableceré mis leyes en sus mentes y las plasmaré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no está hablando de una sola nación, se está extendiendo a todas las personas. Pablo empieza a escribirle a esta comunidad en Corinto, porque era una comunidad conflictiva, era una comunidad donde había falsos maestros, falsos profetas, andaban enseñando, pero tergiversando la doctrina de Cristo. Y entonces Pablo se vio en la necesidad de ver que lo que estaba haciendo el pueblo, que les debía tener carta de recomendación para ir a un lugar entre ellos mismos. Sabiendo, Pablo les hace el llamado de atención, dicen: es que ustedes no necesitan realmente una carta de recomendación. La carta de recomendación es Cristo en el corazón de nosotros. Amén. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo, estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos. Entonces, lo que pasaba en ese entonces no está muy desligado de lo de hoy. Hoy tenemos que solicitar cartas de recomendación por las muchas cosas que hay en los lugares. Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchas falsas enseñanzas. ¿Cuántos estamos dispuestos a llevar la verdadera enseñanza del Señor a otros lugares? Amén. Estamos dispuestos a no cambiar la sana doctrina por la palabra de vanidad que se nos predica hoy. En muchos lugares hoy se está predicando más bien una palabra con tinte psicológico, donde inspiran a la gente a ser competentes por sí mismos, pero no dependientes del Señor. Y Jesús vino a que fuéramos dependientes de Él.
Por eso dice, en el mundo van a tener problemas y aflicciones, pero confíen que yo vencí al mundo. Entonces Pablo ve la necesidad y dice, no, es que hay mucho problema. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con el pueblo? Y empieza a llamarle la atención a sus discípulos, a sus hijos. Recordemos que Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto. Y él, a ellos, Dios nos hace un llamado hoy a ser ministros no competentes por nosotros mismos, sino ministros competentes por su palabra, por Él, porque Él nos ha hecho competentes para llevar su mensaje de salvación, para llevar ese mensaje poderoso, para llevar ese mensaje que transforme. Debemos ser hombres y mujeres que empoderemos esta comunidad. Amén. ¿A cuántos no nos duele la situación que pasa afuera? ¿A cuántos no nos duele lo que pasa aún en nuestras casas, en nuestra familia? ¿A cuántos no nos duele que yo sea cristiano y mi mamá no, y que cuando yo muera vaya al cielo? Y mi mamá, mi papá, mi primo, mi tío, a nosotros nos duele. Por eso yo creo y confío en el Señor que Él nos ha llamado a ser ministros de un nuevo pacto. ¿Cuántos somos aquí ministros de un nuevo pacto? Amén. Pablo dice, ustedes son ministros de un nuevo pacto. Nosotros somos ministros. Aquí hay muchos ministros de parte de Dios, hombres de Dios, empoderados para llevar su palabra afuera, que están dispuestos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que no están en tu orden, que no están en tu camino, los vamos a transformar en el nombre de Jesús. Amén. Esos son los hombres y mujeres que Dios necesita de esta generación. Pero hay una situación que es complicada en nosotros, y es preguntarnos, ¿será que somos ministros dignos para llevar este evangelio y esta palabra de parte de Dios a las naciones? ¿Será que somos esos ministros dignos de recibir el Espíritu y ser ejemplo a la sociedad? Hay que cuestionarnos ante estas cosas. ¿Qué estamos haciendo para nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo para nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo para transformar a nuestros hermanos? Muchos están trabajando en sus casas, en el evangelio, impulsando a su mamá y a sus familiares, pero hay otros que necesitan ese espacio, necesitan de Dios, necesitan afuera el vecino, y esos debemos ser nosotros, esos ministros dignos, porque lo que pasa en la iglesia es lo que me lleva al punto. Queremos ser reconocidos por los hombres y no por Dios. Y eso está pasando en las iglesias hoy. Por eso, mira lo que dice en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? O sea, la gente está buscando más bien un reconocimiento de mi persona a un reconocimiento de Dios. Si nosotros nos reconocemos ante el Señor Jesucristo nos hará reconocedores ante la sociedad. No necesitamos nosotros que alguien nos lleve y nos haga, sino que la presencia de Dios que hay en nosotros refleja, como dijo Jesús a Natanael, este es un verdadero israelita, porque había en él pureza. Debemos ser esos ministros competentes, dispuestos a llevar el mensaje en orden, en santidad, en obediencia. Es que es difícil, siempre y cuando lo tengamos en la cabeza, que es difícil, lo será. Pero nada es imposible al que cree. Amén. Nada es imposible al que cree. Por eso nosotros debemos de dejar de buscar reconocimiento humano y buscar el reconocimiento del Altísimo, para que el Altísimo nos haga reconocer ante la sociedad. Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces nosotros no busquemos estas cosas, busquemos que Dios haga en nosotros su obra. Cuando Dios haga en nosotros su obra, Él hará que los demás miren en usted y en mí a Jesucristo, que seamos lumbreras en esta sociedad. Amén. Esas son las cosas que están pasando en nuestras iglesias, que están pasando en nuestras comunidades. No tenemos en ocasiones un arrepentimiento genuino. A veces estamos en la iglesia y pareciera que no pasara nada. Gloria a Dios, porque aquí todos nos gozamos, aquí todos cantamos y adoramos al Rey. Aquí se vive la presencia de Dios. Pero necesitamos
esa misma presencia otros se impregnen de él, se impregnen de la presencia de Dios y digan: Señor, yo voy a llevarlo, yo voy a adorarte, yo voy a estar contigo en donde quiera que tú vayas, porque el Señor está dispuesto a que nosotros, si nos tendemos de su mano, Él nos lleva hasta más allá. Nada es imposible para Dios, y para el que cree tampoco. Solamente nosotros somos los que nos rendimos y no seguimos el camino que debemos caminar con el Señor. Amén. Entonces, son cosas que están ocurriendo a nivel eclesial en nuestras comunidades. Son cosas que están pasando. Otra cosa que pasa, que no somos merecedores de la palabra, no somos merecedores de ser dignos de este nuevo pacto, es que estamos enseñando nuestro propio conocimiento y no la enseñanza de Dios. Pablo les dice al pueblo en el versículo 4: y tal confianza tenemos para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cuántos estamos en este lugar y hemos ido al cielo? Solo el único que nos puede revelar el cielo es el Espíritu Santo. Solo el único que nos puede revelar las cosas que dice Jeremías en el versículo 3, en el capítulo 33, versículo 3, esas cosas ocultas las puede revelar el Espíritu Santo. Por eso dice: clama y yo te mostraré, clama y yo te enseñaré, clama y yo te instruiré. Pero es allí, en ese clamor, en esa búsqueda, en ese reencuentro con el Señor. No es que es mi conocimiento, no es que es mi enseñanza, es la enseñanza de Dios para mi vida, es la enseñanza de Dios para nuestra comunidad, es la enseñanza de Dios para nuestra iglesia. Podemos venir aquí a enseñar cosas sin motivar a la gente. Se puede hacer, no lo nombro en mal, un hombre muy conocido, Ryohei Kenji. Él es un inspirador motivacional grandísimo, impresionante. Él es colombo-japonés, y nosotros vemos que sus enseñanzas a más de uno le llegan. Pero lo que tenemos nosotros de diferencia es el espíritu de vida, es el Espíritu Santo, el espíritu que transforma el corazón en lugar de hacer una motivación. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros claro como iglesia. Debemos tener claro que no enseñamos nuestro propio conocimiento, sino que enseñamos el conocimiento del Altísimo. Que los demás busquen al Señor, que los demás lleguen a los pies de Dios a adorarlo. Por eso estamos acá, porque adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No porque nos venimos a sentir bien, como mucha gente cuando sale de la iglesia le preguntan: ¿cómo se sintió? La gente cuando viene a la iglesia, sea como sea, se siente bien. Cualquiera se siente bien, pero es la transformación que hay en nuestro corazón. Pero aún así, aunque no hemos sido dignos de ser merecedores para este nuevo pacto, para este nuevo ministerio, el Señor Jesucristo nos hizo a nosotros dignos en su muerte. Al ir a la cruz nos hizo dignos de ser merecedores de este nuevo pacto. Nos hizo dignos de ser sacerdotes en nuestras casas, de ser sacerdotes en nuestras familias, de ser sacerdotes en nuestra comunidad, de ser sacerdotes en Cali. Somos hombres y mujeres que debemos transformar nuestra ciudad. Ese es el legado de la iglesia. Que nuestra ciudad sea transformada, que nuestra ciudad sea cambiada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y así como muchos aquí son testimonios para los que están aquí afuera, todos seamos testimonios para nuestra ciudad. Amén. Todos seamos testimonios para los que nos ven afuera en la comunidad. Entonces tenemos esa paz, esa tranquilidad, porque somos hombres dignos, porque Jesucristo nos hizo dignos y merecedores de llevar su palabra, de llevar su mensaje, de ser hombres y mujeres lumbreras en las calles, lumbreras en estas tinieblas. La juventud se está perdiendo. La juventud se está perdiendo. Hace una semana la Corte Constitucional dio vía libre en los parques. Lastimosamente es nuestro país y debemos orar por él. Debemos buscar que la presencia de Dios vaya a nuestros dirigentes, como dice Timoteo. Oremos por ellos, busquemos que Dios toque a estos hombres, busquemos que Dios toque a estos corazones, y que asimismo nuestros jóvenes en esta comunidad, nuestros jóvenes sean transformados. Amén. Amén. Sean llenos del Espíritu de Dios. Amén. Sean llenos de la presencia de Dios. Jesús dijo en Hechos 1:8
Lucas escribe diciendo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Empezó en Samaria, empezó en Jerusalén, en Judea, Jerusalén, en todo Israel, y ahora está aquí en Colombia el Espíritu Santo. Amén. Él no se ha detenido, porque Él está esperando hombres dispuestos, está esperando hombres que no se rindan, hombres que digan: aquí estoy, yo voy a ir por esa generación. Amén. Yo soy un nuevo ministro, yo soy un nuevo pacto, Señor, aquí estoy, Amén. llévame contigo a este lugar. Amén. Esos son los hombres que Dios está necesitando para hoy, hombres que no se rindan. Denle la gloria al Señor. ¿Por qué Dios quiere hombres que no se rindan? Un ejemplo claro: no es un predicador, no es un hombre de la iglesia, no es salmista, pero es un músico, es un compositor de música sinfónica. Su nombre es Ludwig van Beethoven. Él escribió mucha música, mucha sinfónica en Europa. Y los que saben de música reconocerán un poco a este hombre, que cuando escribió la novena sinfonía estaba quedando sordo. Ya no tenía el órgano más importante para el músico, que es el oído. Ya no lo tenía. Estaba completamente casi sordo. Y dice una historia que estaba en una clínica una vez que se enfermó y estaba escribiendo. Entonces la enfermera le pregunta que qué estaba haciendo, porque le miraba los símbolos ahí, los signos que solo los músicos entienden. Los que no somos músicos, sí, a mí me pasa por el teorema de Pitágoras. Entonces llegó ella y le preguntó: ¿qué haces? Entonces él respondió: estaba haciendo un recital. Y lo escribió durante 6 años. Un hombre completamente sordo, cuando llegó al lugar, al monumento, a hacer la orquesta, y estaban todos tocando, y aproximadamente 2 horas que tarda la sinfónica, él estaba con su maestrillo motivando pues a la obra, a la gente, a los músicos que estaban allí. Entonces cuando él estaba haciendo aquí, terminó y él se queda parado. Según la historia de quien lo escribe, él se queda parado, y uno de sus músicos, al ver que no responde, va, lo toca para que voltee a la comunidad, para que voltee al pueblo. Cuando él volteaba al pueblo, todo el pueblo estaba de pie, toda la comunidad que estaba allí, el recinto estaba de pie aplaudiéndolo. Y esa sinfónica que Ludwig van Beethoven escribió, sordo, que no escuchó sino en su mente mientras hacía los signos, solo hoy es el himno a Europa. Es lo más importante. Usted la escucha en todas las músicas que tengan que ver con Europa, todas las películas, y suena el himno a la alegría, o la oda a la alegría, como se llama este. Y está también For Elisa. Muchas músicas que escribió este hombre. No se rindió estando sordo, no se rindió estando enfermo, y dijo: yo voy a seguir componiendo. 2 horas tarda el recital, y 6 años tardó escribiendo. Tuvo paciencia, constancia y perseverancia. Y eso es lo que Dios quiere en los hombres de hoy. Hombres que tengan paciencia, hombres que tengan constancia, hombres que perseveren en la obra, que digan: aquí estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aquí Amén. estoy dispuesto a seguir, no me rendiré, sino que haré lo que Dios me mandó a hacer. Esos son los hombres que el Señor necesita hoy. Esas son las mujeres que Dios necesita hoy. Mujeres que digan: mi esposo no está haciendo el cambio, yo voy a hacer el cambio para mi esposo, yo voy a hacer el cambio para mi familia, yo voy a hacer el cambio para mis hijos. Ese esposo, me doblo las rodillas allá y empiezo a orar y a clamar para que Dios transforme a ese hombre, para que Dios transforme a esa mujer. Hombres y mujeres que no se rindan, que estén dispuestos a seguir adelante, que estén dispuestos a avanzar. Así como Dios nos transformó a nosotros, hará Dios cosas grandes con ellos, en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted cree, Dios sabe nuestras vidas. Yo sí creo que Dios es poderoso. Por eso Dios quiere esos hombres que no se rindan, que sean así como este hombre, Beethoven, que no se rindió estando sordo. Yo no imagino la frustración tan grande. ¿Qué pasaría un predicador sin voz? Usted no va a entender nada porque él acá. Sin embargo, él no tenía
audio en su voz. Y esos son los hombres que Dios quiere. Hombres que no piensen en volver atrás. El camino es difícil, puede ser difícil. Es complicado, pero Dios quiere hombres que no se rindan, hombres que estén dispuestos, que no piensen en volver atrás. Un hombre le dijo al maestro: maestro, déjame ir aquí y a ir a mi casa, yo quiero a mis familiares y vuelvo contigo. Y le dijo: el que pone la mano en el arado y voltea a ver hacia atrás no es digno de mí. No sirve para esta obra. Cuando Jesús le dijo: tome su cruz y sígame, está diciendo: olvídese de todo lo que dejó atrás y avance, porque usted es un hombre fuerte y valiente. El Señor en Isaías 49 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí hay hombres fuertes, hay hombres de valor que están dispuestos a llevar esa obra del Señor a todos. Esos hombres que Dios quiere esos hombres dispuestos para ejercer ese ministerio. Pero ¿cuál es el ministerio? Es el ministerio al que Dios nos llamó, este pacto. No es cualquier pacto, no es cualquier ministerio. En el verso 6 dice Pablo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Importante este pedacito: no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué letra? Pablo, cuando habla al pueblo aquí, le dice: no de la letra, sino del espíritu. Está hablando de la ley. La ley es muerte. Si nosotros vamos a la primera carta en Romanos, capítulo 7, Pablo habla del pecado que está en él. Y él habla de la ley, que es muerte, que la ley trae muerte. Y esa es la letra. No somos esos ministros que van allá a decir: hermana, Dios la ama, sencillamente Dios la ama y damos la vuelta. Hermano, Dios te ama, te va a transformar, te va a hacer el cambio, va a cambiar tu familia, tus hijos, tu casa. Así como Josué dijo: ustedes sirvan a quien ustedes quieran, pero mi casa y yo va a servir al Señor. Llevar a esa persona que diga: mi casa y yo serviremos al Señor. Yo creo en eso. Yo creo que si nosotros confiamos en el Señor, hacemos la obra de Dios, la gente va a cambiar su vida, la gente va a cambiar su comunidad y va a decir: mi comunidad y yo serviremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Entonces, no es cualquier ministerio, no es cualquier ministerio. Dios llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, según Efesios 4:11. Y Dios nos llamó a hacer su obra. No es el conocimiento que Jorge tenga, no es el estudio que Jorge haya realizado, es el Espíritu Santo que está dentro de mí, que hace que Dios transforme a la comunidad. Porque por más estudio que usted tenga, por más grandes diplomas que usted tenga, por muchas cosas, el Señor no va a hacer nada si usted no se rinda ante Él. Nosotros podemos ir a la universidad a hacer un postdoctorado y ya por allá saldrá otro más alto. Pero si el Espíritu de Dios no está en mí, el mensaje será vacío. Lastimosamente es así, porque Dios no se place del conocimiento de nosotros, sino del que se rinde ante Él. Es el que se rinde ante Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que sigue al Señor y dice: mi Dios reina, como lo dice Isaías. A ese tipo de personas es el que Dios llama. No ministros que vengan acá a decir: es que yo he hecho eso, esto, otro.